En el capítulo 58 de Lobo Morir Matando, la noche parecía haberse convertido en una pesadilla interminable para Miranda. Corría entre los árboles, sosteniendo con fuerza la mano de Renata, mientras el sonido de disparos seguía retumbando detrás de ellas. La niña lloraba aterrada, intentando seguirle el paso entre el lodo y las ramas húmedas que les golpeaban las piernas a cada segundo. Miranda apenas podía respirar del miedo y la adrenalina. Todo estaba ocurriendo demasiado rápido. Solo podía pensar en una cosa: no dejar que atraparan a Renata. Detrás de ellas continuaban escuchándose gritos y motores encendidos. Alejandro y sus hombres seguían enfrentándose contra el grupo armado que rodeó la casa. Pero Miranda entendía perfectamente que aquello solo era una pequeña ventaja temporal. Si Cruz había logrado encontrarlas una vez, volvería a hacerlo. Y la próxima vez probablemente no fallaría. Renata tropezó cayendo de rodillas sobre el barro. Miranda se arrodilló rápidamente para levantarla, mientras intentaba tranquilizarla, aunque ella misma estaba al borde del colapso. La niña le preguntaba desesperadamente qué estaba pasando y por qué. Había hombres disparando. Miranda le acarició el rostro, intentando contener las lágrimas. Le dijo que solo necesitaban seguir avanzando un poco más, que todo iba a estar bien, aunque ni siquiera ella creía realmente esas palabras. A varios kilómetros de ahí, Damián conducía a toda velocidad, acompañado por Santiago y Fernando, siguiendo la ubicación aproximada, donde había logrado rastrear la última señal del teléfono de Miranda, antes de apagarse. El ambiente dentro del vehículo era sofocante. Nadie hablaba demasiado porque todos entendían la gravedad de la situación. Damián tenía las manos tensas sobre el volante, mientras la desesperación le consumía el pecho. Cada minuto que pasaba, imaginaba escenarios peores. Cruz encontrando a Renata, Miranda herida, una emboscada, todo. La culpa también comenzaba a destruirlo, porque en el fondo sentía que gran parte de aquello ocurrió después de presionar a Miranda con el tema de la custodia. Sabía que ella actuaba desde el miedo, pero el dolor de descubrir la verdad sobre Renata lo hizo reaccionar impulsivamente, y ahora podía perderlas a ambas. Mientras tanto, Hernando Cruz observaba desde una camioneta blindada los reportes que recibía constantemente sobre el operativo fallido cerca de la frontera. La expresión en su rostro era cada vez más oscura. Otro error, otra vez Miranda escapando, otra vez perdiendo el control. Uno de sus hombres intentó explicarle que Alejandro apareció inesperadamente, interfiriendo en la captura. Pero Cruz ni siquiera lo dejó terminar. Le lanzó un golpe brutal, yéndolo caer contra la puerta del vehículo, mientras gritaba completamente fuera de sí. La obsesión ya comenzaba a consumirlo completamente, porque ahora, no solamente quería destruir a Miranda o a Damián, quería aplastar emocionalmente a todos los que lo humillaron, y Renata se estaba convirtiendo lentamente en el centro de todo. Muy lejos de ahí, Antonia seguía revisando archivos dentro de la fiscalía, cuando recibió información urgente sobre movimientos financieros vinculados a Cruz. Alguien estaba vaciando cuentas internacionales y movilizando recursos enormes hacia rutas de escape fuera del país. Eso significaba que Hernando comenzaba a prepararse para huir definitivamente. Pero antes quería vengarse. Antonia lo entendió inmediatamente, y por primera vez sintió verdadero miedo, porque conocía perfectamente la mente de Cruz. Sabía cómo reaccionaba cuando perdía poder. Se volvía más impredecible, más cruel, más peligroso. Decidió llamar inmediatamente a Damián. Pero él no respondió. Seguía conduciendo desesperadamente rumbo a la frontera. Entonces contactó a Eugenio y le explicó todo lo descubierto. Ambos llegaron rápidamente a la misma conclusión: debían encontrar a Miranda y Renata antes que Cruz, porque si Hernando lograba capturarlas primero, aquello terminaría en tragedia. En medio del bosque, Miranda finalmente logró encontrar una vieja cabaña abandonada donde refugiarse temporalmente. Renata estaba agotada y completamente asustada. Apenas entraron, la niña comenzó a llorar, abrazándose desesperadamente a su madre. Miranda sintió que el alma se le rompía, porque toda su vida intentó evitar precisamente aquello: que Renata creciera rodeada de violencia, persecuciones y miedo. Y ahora la niña estaba atrapada en medio de una guerra imposible de controlar. Intentó tranquilizarla contándole historias, abrazándola
y prometiéndole que pronto todo terminaría. Poco a poco Renata logró quedarse dormida, entre lágrimas, sobre una vieja cobija, mientras Miranda permanecía despierta, observando la oscuridad alrededor. Entonces su mente comenzó a llenarse de recuerdos. Damián, la primera vez que se enamoró de él, los sueños que tuvieron juntos, antes de que Gustavo apareciera en sus vidas, las decisiones equivocadas, las mentiras, todo, y por primera vez en mucho tiempo, comenzó a preguntarse seriamente si huir sola realmente seguía siendo la mejor opción, porque quizás había pasado demasiados años, intentando cargar el mundo completo, sobre sus hombros. Horas después, Alejandro finalmente logró encontrarla gracias a las rutas que imaginó que tomaría escapando entre el bosque. Llegó solo, herido en el brazo, y completamente cubierto de lodo después del enfrentamiento armado. Miranda le apuntó inmediatamente, antes de reconocerlo. Alejandro le explicó rápidamente que varios hombres de Cruz seguían buscándolas cerca de la zona, y que necesitaban moverse otra vez antes del amanecer. También le confesó algo importante. El grupo que rodeó la casa no solamente trabajaba para Cruz. Había hombres vinculados con azufrero mezclados entre ellos. Aquello dejó a Miranda helada, porque significaba que ambos enemigos probablemente comenzaban a colaborar nuevamente. Y eso volvía la situación todavía más peligrosa. Alejandro insistió en llevarlas hacia otro escondite temporal, mucho más seguro. Pero Miranda dudaba cada vez más de todo el mundo. La paranoia comenzaba a consumirla lentamente. Ya no sabía realmente en quién confiar. Sin embargo, no tenía demasiadas opciones. Tomó nuevamente a Renata en brazos, y salieron de la cabaña, antes de que amaneciera. Mientras tanto, Damián finalmente llegó cerca de la zona, donde se registró el ataque. Encontró vehículos abandonados, rastros de disparos y sangre sobre el camino. Pero ni rastro de Miranda o Renata. La angustia comenzó a destrozarlo otra vez. Fernando intentó analizar la escena rápidamente, mientras Santiago revisaba huellas de neumáticos, alejándose hacia rutas rurales. Todo indicaba que alguien logró sacar a Miranda del lugar, después del enfrentamiento. La pregunta era quién. Entonces Damián encontró algo entre el barro, una pequeña pulsera infantil. Era de Renata. El simple hecho de verla hizo que sintiera el pecho completamente destruido, porque confirmaba que su hija realmente estuvo ahí en medio de todo aquel caos, y pudo haber muerto. La rabia comenzó a transformarse lentamente en algo mucho más oscuro, porque ahora ya no veía aquello solo como una pelea emocional con Miranda. Ahora veía a Cruz como una amenaza directa contra su hija. Y eso cambiaba absolutamente todo. Esa misma mañana, Hernando Cruz recibió noticias todavía peores. El procurador comenzaba oficialmente nuevas investigaciones internas relacionadas con desapariciones, manipulación de pruebas y operaciones clandestinas vinculadas directamente con él y varios exagentes corruptos. La presión política crecía rápidamente. Los medios comenzaban nuevamente a hablar del caso, y algunos aliados importantes ya empezaban a distanciarse públicamente. Cruz entendió algo brutal. El tiempo comenzaba a acabársele, y precisamente por eso tomó una decisión definitiva. Mandó preparar un operativo personal para capturar a Miranda y Renata antes de abandonar el país. No quería delegarlo más. Esta vez iba a encargarse él mismo. Horas después, Antonia recibió una pista inesperada gracias a Hugo Rivas, uno de los agentes infiltrados dentro de las antiguas operaciones de Cruz. Logró interceptar información sobre movimientos armados cerca de San Isidro relacionados con una posible captura prioritaria. Antonia supo inmediatamente de quién hablaban. Intentó nuevamente localizar a Damián, y esta vez finalmente logró comunicarse con él. La conversación fue rápida y tensa. Antonia le explicó que Cruz probablemente se dirigía personalmente hacia la frontera, y que eso significaba una sola cosa. La situación estaba a punto de explotar definitivamente. Damián escuchó en silencio mientras observaba la pulsera de Renata entre sus manos. Entonces respondió algo que dejó claro que ya no pensaba retroceder. Le dijo que si Cruz quería guerra, ahora la iba a tener de verdad. El sol comenzaba a levantarse lentamente sobre la frontera, mientras el ambiente entero parecía cargado de una tensión insoportable. Los caminos rurales cercanos a San Isidro estaban prácticamente vacíos, pero debajo de aquella aparente calma, se movían hombres armados, vehículos sin placas, y personas desesperadas, intentando adelantarse unas a otras en una carrera
donde cualquier error podía terminar en muerte. Miranda permanecía dentro de una vieja camioneta junto a Renata, mientras Alejandro conducía por rutas secundarias, evitando retenes y carreteras principales. La niña seguía agotada después de todo lo ocurrido durante la noche. Apenas podía mantener los ojos abiertos, mientras abrazaba una pequeña mochila contra el pecho. Miranda no dejaba de mirar constantemente por las ventanas. La paranoia comenzaba a consumirla. Cada vehículo que aparecía detrás les parecía sospechoso. Cada curva, cada sonido. Todo. Y lo peor era que en el fondo, sabía que no estaba exagerando. Cruz realmente las estaba cazando. Alejandro mantenía el rostro serio mientras revisaba continuamente el retrovisor. Finalmente rompió el silencio diciendo algo que terminó empeorando todavía más la situación. Les explicó que después del enfrentamiento armado de la noche anterior, varios hombres comenzaron a moverse preguntando específicamente por una mujer y una niña, cruzando la zona rural. Eso significaba que el cerco comenzaba a cerrarse. Miranda respiró profundo, intentando mantener la mente fría. Le preguntó cuánto faltaba para llegar al nuevo escondite, y Alejandro respondió que todavía varias horas. El lugar estaba más cerca de la costa, protegido por antiguos contactos relacionados con operaciones ilegales de Gustavo. Aquello hizo que Miranda sintiera otra punzada de culpa, porque por más que intentaba escapar del pasado, seguía dependiendo de las mismas redes oscuras construidas por Gustavo durante años. Mientras tanto, Damián continuaba avanzando, junto a Santiago y Fernando, revisando cada posible pista. La frustración comenzaba a transformarse lentamente en determinación absoluta. Ya no pensaba permitir que Miranda siguiera desapareciendo con Renata constantemente. Necesitaba encontrarlas antes de que la situación terminara de salirse completamente de control. Fernando finalmente logró acceder parcialmente a registros de vigilancia cercanos a una gasolinera rural. Aunque las imágenes eran borrosas, lograron distinguir una camioneta parecida a la descrita durante el ataque anterior, alejándose hacia el sur. Era la primera pista sólida en horas. Damián reaccionó inmediatamente cambiando la ruta. La ansiedad seguía consumiéndolo por dentro. Pero ahora también comenzaba a crecer otra emoción mucho más peligrosa. Rabia. Una rabia profunda contra Cruz por haber convertido todo aquello en una guerra, donde Renata estaba atrapada en medio. Porque una cosa era perseguirlo a él, y otra muy distinta era poner en peligro a una niña. Del otro lado de la ciudad, Hernando Cruz terminaba de organizar personalmente el operativo final. Dentro de una bodega privada, varios hombres armados revisaban rifles, cargadores y equipos de comunicación, mientras él observaba todo en absoluto silencio. Su mente ya funcionaba de forma distinta, más fría, más obsesiva, más peligrosa. Había perdido demasiadas cosas en poco tiempo: poder, control político,